Hola, buenos días. ¿Qué es la ingeniería de montes? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿en qué dirección ha tenido que evolucionar con el paso del tiempo? Todas las respuestas en los próximos 60 minutos en La Aventura del Saber. La ingeniería de montes, como titulación académica, tuvo sus orígenes en Alemania, aunque en España también podemos hablar de una larga trayectoria. La formación de estos ingenieros es amplia, abarcando desde las matemáticas, la botánica y el dibujo técnico, hasta la acuicultura y la tecnología industrial. Ellos se encargan, por ejemplo, de la gestión de espacios naturales, aunque también de muchas otras cosas. Este será el cuarto capítulo de la serie que, bajo el título Ingenieros, Ciencia y Tecnología, aborda el nacimiento y desarrollo de las diferentes especialidades. Para dedicarnos en concreto a la ingeniería de montes, hoy contamos con la presencia de nuestro experto habitual en asuntos científicos, José López de Guereñu. Hola, buenos días, María. Y con Fernando García Robredo, que es ingeniero de montes. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Para empezar, ¿es lo mismo un ingeniero de montes que un ingeniero técnico forestal? No es lo mismo, aunque hay similitudes porque ambos titulados desarrollan su actividad en el mismo campo profesional, que es el del ámbito forestal y del medio natural, pero hay diferencias sobre todo en lo relativo al perfil de cada titulación y en la duración de los estudios también. No hay que olvidar que en España, bueno, no solo en España, en muchos países europeos hay dos niveles de ingenieros. Se llaman ingenieros de ciclo corto, que equivalen a nuestros ingenieros técnicos y que se caracterizan por tener una formación aplicada de carácter práctico que les capacita pues para proyectar y para resolver eficazmente muchos problemas del día a día en la fábrica, en la empresa y en la obra. Y luego, por otro lado, están los ingenieros de ciclo largo, que equivalen a nuestros ingenieros y que tienen una formación de mayor profundidad en materias básicas como las matemáticas, la física o la química, es decir, tienen una mayor base teórica que les permite abordar los problemas con una visión más amplia. Y entonces implicarse, desarrollar y aplicar nuevas tecnologías, innovar en procesos productivos y en métodos de gestión y involucrarse en actividades de innovación, desarrollo y dirección. José, cuando hablamos de ingenieros de montes, lo que automáticamente pensamos es que es un trabajo que tiene que ver con la prevención y la detección de incendios forestales. ¿Vamos bien encaminados o no? Hombre, en parte sí, ¿no? Eso es una parte fundamental, pero el campo es amplísimo y tiene especial relevancia el aprovechamiento de recursos, ¿no? Es una riqueza que tenemos maravillosa de madera, corchos, de todo tipo y sobre todo hoy en día la biomasa para en plan de energías renovables. España importa el 80% de su energía, entonces lo que mucha gente no sabe, los molinos eólicos son más visibles, no sabe que gran parte de la energía renovable en España es de biomasa y también el futuro de biocombustibles de origen forestal. Bueno, enseguida seguimos profundizando en el trabajo de estos ingenieros. Bueno, si os parece, vamos con el tema central del día. Vamos a hablar de los ingenieros de montes. Esta especialidad ha ido evolucionando y englobando cada vez más aspectos medioambientales, pensando en el concepto y las posibilidades que ofrece el desarrollo sostenible. Por eso, entre otras razones, la ingeniería de montes se presenta cargada de opciones de futuro. España alberga los bosques más ricos en biodiversidad de toda Europa. Cada una de las civilizaciones que se asentaron en la península ibérica demandó recursos relacionados con el bosque, dejando a su paso desolación. En este capítulo mostraremos cómo la ingeniería de montes y la ingeniería técnica forestal han contribuido a la recuperación, mejora, gestión y conservación de los bosques españoles. El 30% de la tierra firme del planeta se encuentra cubierta de bosques. Casi 4.000 millones de hectáreas tapizan de verde extensos territorios, de los cuales 1,5 millones de hectáreas pueden considerarse bosques primarios. Lugares donde el hombre no ha intervenido y los procesos ecológicos se desarrollan sin apenas perturbaciones. La producción tanto de madera como de otros productos no leñosos
representa la función principal del 34% de los bosques del mundo, y más del 50% de toda la superficie forestal se utiliza con fines productivos en combinación con otras funciones como la protectora, recreativa o de conservación. Unos 350 millones de hectáreas, tan solo el 9% de la superficie total del bosque, presenta como objetivo prioritario la protección del suelo y el agua, prevención de aludes, estabilización de dunas, lucha contra la desertificación o la protección de las costas. Muchos de estos territorios guardan celosamente el embrujo que supone el descubrimiento de nuevas especies y ciclos de vida todavía por conocer. El bosque es el laboratorio más complejo de la Tierra. Desde la escasa biodiversidad de Islandia, con tan solo 3 especies arbóreas nativas, hasta las casi 800 de Brasil. Se estima que los bosques de todo el mundo almacenan 283 gigatones de carbono en su biomasa. Este extraordinario laboratorio a escala mundial es el mejor aliado para la batalla contra el cambio climático y sin duda debemos mirar hacia él como un gran sumidero de carbono al que hay que proteger. Sin embargo, detrás de este haz de vida y color se esconde un envés hostil en que el hombre es el principal protagonista. La deforestación lenta pero inexorable sigue cobrándose el tributo de una sociedad que cada vez demanda mayor cantidad de materia prima. Anualmente se pierden unos 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, una superficie equivalente a algo más de la 1/4 parte de España. Solo las repoblaciones con fines protectores y las plantaciones productoras mitigan, aunque en escasa medida, la pérdida de terreno forestal. Actualmente, las plantaciones forestales, con 140 millones de hectáreas, representan tan solo el 3,8% de la superficie total del bosque mundial, y de ellas solo el 0,8% tiene función exclusivamente protectora. El hecho de que el bosque sea productor de materias primas de primera necesidad ha motivado que el hombre haya mirado hacia él desde la antigüedad. Por lo general, el bosque ha contemplado el paso de distintas civilizaciones durante miles de años, ofreciendo refugio, alimento y materia prima, y recibiendo a cambio el saqueo de quemas y cortas hasta lograr en muchos casos la desolación de su desnudez. En la península ibérica, el proceso deforestador también ha sido muy intenso, aunque tras años de trabajos de recuperación de nuestros bosques, no solo se ha logrado mantener la superficie, sino que en la actualidad se ha recuperado parte de la superficie perdida. España fue en la antigüedad un país cubierto de bosques. Desde las selvas mediterráneas del sur hasta los frondosos montes atlánticos del norte, la península ibérica estaba tapizada por un mosaico de vegetación ininterrumpido. En las regiones influenciadas por el clima mediterráneo predominaban quercinias, principalmente encinas y quejigos, entremezclados con inmensos pinares. En las regiones atlánticas del norte, caracterizadas por sus lluvias mucho más frecuentes, el paisaje estaba dominado casi exclusivamente por los robles. En los valles, donde los suelos eran más profundos y el clima más suave, aparecían olmos, alisos, arces y tilos que salpicaban de color el robledal. Un paisaje estable y armonioso que dejaría de obedecer a las leyes naturales con la presencia del hombre. La aparición de la agricultura, ganadería y metalurgia supusieron el punto de partida para la regresión de las masas forestales.
El largo periodo de la Reconquista supuso el primero de los episodios más negros de la regresión de los bosques españoles. La quema del bosque y la cesión de terrenos y privilegios a los colonos dieron cuenta de vastas extensiones de montes. A este interminable conflicto se le sumó en 1273 el honrado Concejo de la Mesta, donde se reunieron los ganaderos de toda la península al amparo de los privilegios reales que se mantuvieron durante 500 años de impunidad. A finales del siglo XV, con una población de 9 millones de habitantes, tuvo lugar un episodio histórico que volvería a requerir los servicios del monte: el descubrimiento de América. Todo tipo de madera se hizo necesaria para la construcción naval. Robles para cuadernas y cañones, y pinos para mástiles fueron las especies más solicitadas. A finales del siglo XVI, en el momento de máximo esplendor del imperio, la flota alcanzó un arqueo de 300.000 toneladas. Las ideas de la Ilustración española de la mano de Jovellanos iban a suponer otro de los episodios de deforestación más intensos del bosque español. Convencidos de que las únicas tierras productivas eran aquellas que estaban en manos privadas, las consiguientes desamortizaciones instrumentaron un proceso que acabó con millones de hectáreas. En 1848, los responsables de la creación de la Escuela de Ingenieros de Montes se erigen los abanderados de no vender los montes y consiguen convencer al Estado de la necesidad de exceptuar de la venta algunos de ellos. Tras lograr incluir la excepción de venta en la Ley Madoz, los ingenieros de montes tuvieron que recorrer en 3 meses todos los montes del país para señalar cuáles eran exceptuables de la venta. Realizada su propuesta por especies y extensión, al final fue recortada por el Estado. Gracias a aquella iniciativa, la mayor parte de los montes exceptuados de la venta configuraron el catálogo de montes de utilidad pública, al que hoy en día pertenecen la mayoría de los montes del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Con esta atropellada situación desamortizadora, se subastaron alrededor de 7 millones de hectáreas de montes, de los cuales 5 millones eran públicos. El cambio de propiedad supuso la tala indiscriminada, perdiéndose prácticamente la totalidad del arbolado. Si a mediados del siglo XIX la superficie ocupada por los montes comunales y dehesas se cifraba en torno a 5 millones de hectáreas, a finales del mismo siglo apenas quedaba 1 millón. Pues la ingeniería de montes me ha dado la posibilidad de conocer en profundidad el mundo de la naturaleza, el mundo de las leyes naturales, y no solamente eso, sino también toda la economía que circula alrededor del uso y el aprovechamiento de los recursos forestales. He conocido pues, a mucha gente en el campo, en el monte, pero después también en los estamentos científicos, en los estamentos de investigación, en los estamentos económicos, en todo lo que al fin y al cabo es hoy el uso, el aprovechamiento en el sentido más amplio de los recursos forestales. Los ingenieros de montes alertaron a la administración del riesgo que se corría de grandes avenidas por la tala abusiva en las cabeceras de los ríos, y desgraciadamente sus previsiones se cumplieron. En 1869, el río Júcar sufrió una de sus peores crecidas. También destacaron las del Guadalentín, Ebro, Jiloca y Ter. Las recurrentes inundaciones se suceden en todo el país y las numerosas voces críticas a la tala de bosques por la desamortización calan en la opinión pública. Para acometer el problema, las comisiones nombradas propusieron la repoblación forestal inmediata. Ante la presión generada, el gobierno creó en 1890 las Brigadas de Ordenación Forestal y en 1901 las Divisiones Hidrológico-Forestales. La cuenca del río Lozoya, el Júcar, muchos torrentes del Pirineo o Sierra Espuña en Murcia
son algunas de las actuaciones que se remontan a esa época. Gracias a ellas, se ha logrado mitigar sustancialmente la acción de los fenómenos torrenciales en muchas de las cuencas. Durante la dictadura se establece un plan para repoblar 6 millones de hectáreas que en 1975 había alcanzado los 2 millones. Esta actuación repobladora ha sido duramente criticada por la elección de especies y los sistemas empleados para disponer de superficie en la que repoblar. En muchas actuaciones, la escasez de suelo y la falta de presupuesto no permitieron otro tipo de repoblaciones. Hoy en día, cuando las condiciones son favorables, las masas forestales están siendo sustituidas de manera natural, tal como estaba previsto en los proyectos de restauración de la cubierta forestal, por especies más exigentes al abrigo de una cubierta protectora. El siglo XX ha pasado a la historia forestal de nuestro país como una de las escasas épocas en las que se ha plantado más de lo que se ha eliminado. La ingeniería, en general, te aporta un cierto esquema mental, un cierto saber afrontar los problemas de una determinada manera. Singularmente, la ingeniería de montes introduce una variable que no todas las ingenierías las tienen, que es trabajar con la naturaleza, trabajar pues con unos parámetros pues muy difíciles de estimar y con una variabilidad muy grande, ¿no? Desde ese punto de vista también aprendes a ser ingeniero humilde, porque afrontar la ingeniería de la naturaleza pues a veces es muy complicado, ¿no? Las actuales Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y la Escuela Universitaria de Ingeniería Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid, las primeras en crearse en España, junto a las restantes 6 escuelas de montes y las 12 de forestales, son las encargadas de formar a los futuros ingenieros que gestionarán el bosque. Unas instalaciones modernas, junto al uso de las más novedosas herramientas de adquisición y gestión de datos, hacen de estas ingenierías las garantes de los bosques españoles. Ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales son los encargados de aplicar la ciencia y la tecnología al bosque. Expertos en la gestión y manejo de ecosistemas naturales con criterios de sostenibilidad, han sido los primeros conservadores de los sistemas naturales de la península ibérica. A partir de dichos criterios, han optimizado las capacidades del monte para obtener de él materias primas, conservar su carácter protector y fomentar su uso recreativo. Estas ingenierías son expertas en la planificación, ejecución y gestión de las actividades del medio natural. Siempre bajo criterios de sostenibilidad, han desarrollado durante décadas una labor silenciosa y eficaz. Son ingenierías con una gran diversidad de materias durante su periodo formativo, desde las propias comunes a la ingeniería hasta las aplicadas al medio natural. Hola de nuevo a todos, bienvenidos a la segunda parte del programa. Enseguida seguimos viendo el documental que hoy dedicamos a la ingeniería de montes. Siguen con nosotros nuestro habitual experto de los miércoles, José López de Guereñu, y Fernando García Robredo, que es ingeniero de montes. Fernando, ¿algún detalle en el que es importante incidir respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora? Sí, a mí me gustaría poner de manifiesto que el campo de actividad del ingeniero de montes es muy amplio. Lo hemos visto un poco en el documental, porque la ingeniería de montes y la ingeniería forestal en general es una gran desconocida. Mucha gente no sabe a qué se dedica un ingeniero de montes. La mayoría pues, nos identifica con los que cortan árboles o, en el mejor de los casos, con la repoblación forestal o la extinción de incendios, pero poco más. Entonces, bueno, un ingeniero de montes no es un organizador del aprovechamiento de madera y no es solo un repoblador y, desde luego, no es un bombero. Es un profesional
que bueno, se dedica a la planificación, a la ordenación y a la gestión sostenible de los recursos naturales. Y esa gestión sostenible incluye su aprovechamiento y su conservación. Entonces, dentro del aprovechamiento, pues todos sabemos, se ha visto en el documental también, que los montes producen no solo productos directos que sirven como materias primas, sino que producen también una serie de servicios ambientales, lo que antiguamente se llamaba beneficios indirectos, como puede ser pues la protección de cuencas hidrográficas, la regulación del régimen hidrológico, la fijación de CO2, ahora que estamos tan preocupados por el efecto invernadero, o la provisión de servicios recreativos y de uso social, por poner algunos ejemplos, ¿no? Bueno, pues lo importante es que el ingeniero de montes debe gestionar el monte para una multiplicidad de usos. Bueno, me dejo muchas cosas en el tintero. Bueno, si os parece, seguimos la pesca, viendo el documental, Fernando, y después solucionamos más dudas. Uno de los objetivos que siempre ha demandado el hombre de nuestros bosques ha sido la obtención de productos forestales. Aunque la madera ha sido el principal, otros como corcho, resina, hongos y aceites esenciales también tienen su propia parcela económica. Pero para producir hay que conservar. Planes de ordenación forestal, planes dasocráticos o planes de ordenación agrosilvopastoral son algunas de las herramientas que se utilizan para ello. No obstante, el bosque no está exento de enemigos. Las plagas y los incendios forestales son dos de las principales amenazas del bosque, y en especial en la península ibérica, donde las condiciones climáticas y su situación geográfica le hacen más vulnerable. La lucha contra incendios se ha convertido en una tarea preferente en todas las comunidades autónomas y se dedican gran cantidad de medios técnicos y humanos. El diseño de sistemas de simulación de incendios en función de parámetros como dirección del viento, pendiente o combustibilidad de la vegetación es una de las herramientas más utilizadas para la toma de decisiones. Para la confección de los mapas de vegetación se utilizan entre otros la teledetección y los sistemas de información geográfica, además de la fotogrametría y la cartografía temática. Pero realmente los incendios se apagan con selvicultura preventiva, realización de cortafuegos, fajas de protección, limpiezas, claras y eliminación de combustible, todo ello dentro de los planes selvícolas de cada monte. La ingeniería en el monte alcanza su máxima expresión en la restauración hidrológico-forestal. En ella concurren no solo estudios ecológicos, sino obras civiles que aquí se asocian para recuperar lo perdido. Sobre suelos generalmente desnudos se construyen diques capaces de disminuir la pendiente para mitigar la pérdida de suelo. Tras esa primera avanzadilla, la repoblación comienza un trabajo lento pero seguro que generará el suelo necesario para afianzar la recuperación. Estudios geológicos, edáficos, botánicos y ecológicos, junto al análisis y estudio de la dinámica torrencial, resultan necesarios para la toma de decisiones. Algunas de estas correcciones no solo se desarrollan en las cabeceras de los ríos, sino en ubicaciones tan distantes como la fijación de dunas litorales o la prevención de aludes. Ríos, humedales y las peculiaridades de la alta montaña también tienen su protagonismo en estas ingenierías. Junto a sus correspondientes inventarios y cartografía, se realizan análisis de riesgos y se diseñan los proyectos de defensa o corrección. Restauración de graveras, encauzamientos y defensas de márgenes, dragados y escolleras, restauración de ramblas, corrección de torrentes o defensas contra aludes son algunos de los trabajos que se desarrollan con el único objetivo de conservar el medio natural y prevenir riesgos. Los ciudadanos, ante la evidencia del cambio climático, ante la necesidad de materias primas y energías renovables, consideran que los bosques deben ser uno de los pilares decisivos para superar los desafíos económicos, sociales, medioambientales que se presentan ante nosotros en el siglo XXI, con objeto de lograr una sociedad mucho más sostenible. Pues bien, ante estos hechos y con objeto de superar estos desafíos, la profesión de ingeniero de montes tiene ante sí
una serie de problemas que tiene que resolver con conocimientos científicos, con la aplicación de las nuevas ciencias emergentes. Desafíos como puede ser la gestión multifuncional de los bosques y sostenible, como pueden ser la obtención o el desarrollo de productos innovadores, el desarrollo también de procesos industriales más eficaces, la optimización de los servicios que dan los montes, tanto, por ejemplo, en la regulación del ciclo hidrológico, como sumideros de carbono, como lugares de recreo, etc. Todo esto suponen unas tareas, desde luego, ilusionantes, que para mí no hacen más que augurar un futuro espléndido para la profesión. Sin duda, una de las principales amenazas en nuestro medio natural es la desertificación. Las peculiares características de la península la hacen más vulnerable en el cuadrante sudeste. Estas ingenierías actualmente se centran en los inventarios de erosión de suelos, su cartografía y el desarrollo de planes capaces de frenar la desertificación. En todos estos planes de recuperación se presta especial atención a la producción de plantas y su calidad. Se elige la planta y, si es preciso, se mejora genéticamente para que sean más resistentes al estrés hídrico o respondan mejor a factores como enfermedades y a plagas, entre otros. Incluso en las condiciones más desfavorables, el bosque alberga vida. De manera indisoluble, los ingenieros de montes y los ingenieros técnicos forestales han participado en la gestión, manejo y protección de la fauna ibérica. La caza y la pesca representan una actividad económica y social muy importante en España. Para dar respuesta a esta demanda, una vez realizados los censos para determinar la situación, se establecen los correspondientes planes de ordenación y gestión de los recursos cinegéticos y piscícolas para garantizar la permanencia de las poblaciones. En muchas ocasiones, la escasez de individuos obliga a las labores de repoblación ordenada. Sueltas controladas y censos rigurosos son herramientas indispensables en esos casos. A veces, los maltrechos bosques y ríos requieren de apoyos permanentes, y las granjas cinegéticas y las piscifactorías desarrollan una labor ejemplar. Junto a esa fauna ordenada, convive una fauna salvaje que comparte territorio y alimento. Muchas de estas especies han llegado hasta nuestros días gracias a la estabilización de grandes zonas naturales, cotos nacionales de caza, reservas nacionales de caza, parques nacionales, parques regionales, parques naturales o grandes fincas privadas respetuosas con estas especies. La gestión de estos grandes espacios naturales, en muchos casos por ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales, ha hecho que los bosques españoles se mantengan como los lugares de mayor biodiversidad de toda Europa. Su participación en los planes de ordenación de los recursos naturales y en los planes de usos y gestión de los espacios naturales protegidos en España es un claro ejemplo de la transformación de estas ingenierías. Durante más de un siglo y medio, estas ingenierías han sido capaces de gestionar de manera sostenible el tesoro de mayor valor de nuestro país, su bosque.
Gracias a ello, hoy disfrutamos de una producción forestal sostenible, una rica biodiversidad botánica y faunística y unos bosques que cada vez más son protagonistas del ocio y recreo de nuestra sociedad. Los ingenieros de montes y los ingenieros técnicos forestales tienen por delante la misma labor y el mismo reto que hace siglo y medio: conservar los espacios naturales de mayor biodiversidad de toda Europa. Enseguida les vamos a desvelar el título del libro que hoy le regalaremos, como siempre. Por eso se ha incorporado ya a la mesa el director del programa, Salvador Valdés. Hola, Salvador. Hola, ¿qué tal? Antes de terminar, Fernando, no podemos hablar de ingeniería, hablar de educación sin referirnos a Plan Bolonia. ¿Los ingenieros van a salir más preparados de la universidad ahora? Bueno, María, eso es lo que todos esperamos y deseamos, ¿no? Y desde luego, lo que esperamos y deseamos los que tenemos alguna responsabilidad en ese proceso. Lo que se pretende con el Espacio Europeo de Educación Superior es que títulos universitarios análogos en distintos países europeos sean comparables entre sí. De esa manera se facilitará la movilidad de los titulados. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en este sentido? Pues en la Escuela de Ingenieros de Montes y en la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid estamos trabajando en los planes de estudio de 3 nuevas titulaciones adaptadas a Bolonia. 2 titulaciones de grado con una duración de 4 años y una titulación de máster para la que habrá que estudiar 2 años más, es decir, un total de 6. Entonces, la primera titulación de grado es el título de grado en Ingeniería Forestal, que es el heredero del actual ingeniero técnico forestal, digámoslo así, ¿no? Y que tiene las atribuciones que la ley asigna a este título actual. Además, habrá un título de grado en Ingeniería del Medio Natural, que es un título de nueva creación y que incide en aspectos ambientales, pero que, al ser un título de nueva creación, no tendrá atribuciones profesionales garantizadas por ley. Y por último, lo que habrá será un título de máster en Ingeniería de Montes, sucesor del actual título de Ingeniero de Montes, que se caracterizará pues por una formación sólida en planificación territorial, industrias forestales y administración de empresas. Es decir, una especie de MBA forestal que además permita la posibilidad de especializarse en distintos campos a través de una amplia oferta de asignaturas optativas.